Adonai, perdón por la demora. Me ha surgido un imprevisto, pero bueno, ya está solucionado, gracias a Dios. Saludamos a todos los grupos, la Nueva Jerusalén, Misión Cristiana Evangélica, Piedra Viva del Ministerio Vivir en Dios de nuestro hermano y pastor Walter Aguilera, allí en González Catán. Lo saludamos y lo felicitamos, abuelito, por su primera nietita. También Águilas de Cristo, Alejandro, te mando un besito enorme. A todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de la página que mencionamos en el primer bloque, www.misioncristiana.somosturradio.com.ar. Qué tema este, ¿no? Qué tema tremendo, es un tema realmente está sucediendo en muchas iglesias, estamos en tiempos de apostasía, mis hermanos, y es un grave problema hoy en día, porque muchas almas terminan terriblemente lastimadas por y muchos hasta dejan a Dios. Voy a bajar un poquito la música de fondo. Muchos dejan a Dios, se apartan del camino, y por esta causa dice que el camino de la verdad es blasfemado. Y Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos se salven, pero hay personas que están más detrás de la prosperidad que detrás de una obediencia a Cristo. Hoy compartía una publicación que hablaba sobre que muchos piden la bendición de Dios, pero pocos piden un quebrantamiento. Y yo recuerdo cuando íbamos a la iglesia, le decía: Señor, quebrántame, quebranta este vaso de honra para la gloria de tu nombre, Señor. Como decía Juan, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Y realmente muchos de nosotros, justamente por querer obedecer a Dios, terminamos obedeciendo al hombre. Por eso yo no lo juzgo, mis hermanos, al contrario, ni mucho menos condenar a estas personas que están esclavas de los hombres y que algunos no se dan cuenta, y que es tan fuerte muchas veces la palabra del pastor, queriendo obedecer a Dios se terminan convirtiendo en esclavos de los hombres. Es un flagelo que estamos viviendo en estos días, en estos últimos días, cuando sabemos que el Señor viene pronto. Y decíamos que muchos dicen: bueno, dejémoslo, total viene de parte de Dios y es de Dios. Nosotros sabemos que es una astucia del enemigo. La mansedumbre y la humildad se tienen que manifestar de otra manera. Tienen que realmente, primero la obediencia es a Cristo. Claro que nosotros al que primero vemos es al pastor, ¿no? Y por eso muchas veces cuando somos nuevitos y no conocemos las Escrituras y no tenemos discernimiento entre lo bueno y lo malo, recién estamos empezando, nos pensamos que todo el mundo es bueno, como cuando somos niños. Porque es así, cuando somos niños espirituales, hermanos, pensamos que todo el mundo es bueno y que todos los pastores son buenos. Y bueno, ¿cuántos pensamos que todos los médicos son médicos? Y sin embargo no lo son. Hoy en estos tiempos se ha descubierto que muchos médicos tienen un diploma de médicos y ni siquiera conocen la profesión, y sin embargo están ejerciendo y matando gente a lo loco, mis hermanos. Es tremendo lo que está pasando en estos días, ¿no? Que no todo es como se ve, lo bueno es malo y lo malo es bueno, pero la Biblia dice: ay de los que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque vamos a tener que rendir cuentas al Señor. Muchos dicen: bueno, pero Dios es amor y Él nos manda amarnos los unos a los otros, y con este concepto nos quieren hacer creer que Dios nos manda a tolerar incondicionalmente a estas personas. Ellos hablan de todo lo positivo, y no es así, mis hermanos. Dios es Dios positivo, pero Dios también es Dios de juicio. Dios es positivo con los que le obedecen. Dios nos manda a obedecer, y Dios no va a tener por inocente al culpable. Este modelo eclesiático del que veníamos mencionando, muy similar al de Roma, es un principio de ecumenismo, mis hermanos. Acuérdense, como mencionamos al principio, el ecumenismo es la unión de las religiones. O sea, está todo bien. Testigos de Jehová, evangélicos, católicos, maometanos, los islamitas, todos juntos, todos juntos. No es así, mis hermanos. Nadie puede convivir con una ramera. La Biblia dice que el que se une a una ramera, un espíritu es con ella, un cuerpo es con ella. O sea, se unen en el matrimonio. ¿Vos te unirías en matrimonio a una persona que está desobedeciendo a Dios? Y las personas que están en estos templos, en estos lugares, tienen un velo, mis hermanos. Por eso es que Dios quiere quitarte el velo en este día y quiere que realmente lo obedezcas y te sometas a Él.
Ellos son de esta táctica. Ellos dicen, yo me comprometo a no hablar de esas cosas que vos hacés y vos también te callás de los errores que yo cometo en mi iglesia. Así piensan esos pastores. Porque lo importante es la unidad. Dios es amor y nos pide ser mansos y humildes de corazón. Entonces nos tenemos que someter a las autoridades eclesiásticas y no ser personas conflictivas. Qué astutos que son, ¿no es cierto? Esta filosofía humana parece ser muy convincente. ¿Pero esa es la voluntad de Dios? ¿Te pusiste a pensar? Para conocer la voluntad del Señor, no tenemos que consultar con los hombres, ni con la mayoría. Solamente debemos acudir a la única fuente que tiene la verdad, la Biblia. Y ahí nosotros leemos los que realmente queremos leer la verdad o queremos entender la verdad, algo diferente a lo que estos pastores o líderes religiosos plantean. Veo un Dios que me dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Vemos el ejemplo de mansedumbre y humildad que nos dejó el Señor Jesucristo. Él fue escupido, fue golpeado, fue coronado de espinas y finalmente crucificado. Y podemos decir que Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y podemos practicar esto realmente. Y la Biblia también nos dice que cuando los hombres deshonraron el templo de Dios, el Señor, el manso y humilde, ese que realmente se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y todos lo sabemos, tomó un látigo y expulsó a los mercaderes del templo y les dijo, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. No hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces sus discípulos se acordaron que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Sabes lo que quiere decir Dios con esto? Te quiero todo para mí. No quiero que te dañen, no quiero que te unas a una ramera. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy nosotros del celo de esta casa? De que realmente Dios nos consuma y expulsemos a los comerciantes, a los que toleran y son cómplices del pecado en la iglesia de Dios. La misma ley de los hombres condena no solamente al que comete el delito, sino al que no lo denuncia, mis hermanos. Este es condenado por encubridor. Sabemos que las leyes hacen esto. ¿Cuánto más elevada debemos de admitir que es la ley de Dios en sus exigencias para denunciar el pecado? Cuando la corrupción en una iglesia se ha generalizado para no caer en el pecado de complicidad, el Señor nos manda a salir de ella. Salid de en medio de ella, pueblo mío, no toquéis lo inmundo, y yo te recibiré, dice la palabra de Dios. También vemos en la Biblia a Moisés, a quien Dios lo llama el hombre más manso. Lo puedes ver allí en Éxodo 32:19. Cuando el pueblo pecó, él ardió en ira y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel, a los hijos de desobediencia. La palabra de Dios nos cuenta que ese becerro lo hizo a Aarón, el sumo sacerdote. Él tomó todo el oro que le trajo el pueblo y le dio forma con buril y declaró, mañana será fiesta para Jehová. Cualquier cristiano de nuestros días hubiera dicho, eso lo hizo el sumo sacerdote, ¿no es cierto? No toquen al ungido del Señor, dejémoslo, si no es de Dios, Él se va a encargar de sacarlo. ¿Cuántas personas repiten las mismas palabras? Pero en cambio el hombre más manso de la tierra no actuó con la cobardía con que hoy se tolera el pecado, ni dijo, total, yo no lo hice, Dios se va a encargar de castigarlo, nada de eso, sino que el más manso de todos los hombres ardió en ira, mis hermanos, y él no fue cómplice del pecado de su pueblo. Tremendo, ¿no? Hay cuantos que se encuentran en una posición de liderazgo y dicen, no toquen a los ungidos del Señor, y bajo esta máscara de apariencia bíblica toleran el pecado y tapan el pecado para que sus injusticias sean más creíbles. Y lamentablemente están atemorizando bajo muchas penas y expulsan a mucha gente, a cualquiera que se oponga a corregirlos, a estas personas que se sienten dioses con D minúscula, porque la D mayúscula solo le cabe a nuestro Dios, mis hermanos. Ellos se consideran infalibles,
y una fuente de revelación divina superior a todos los hermanos, frenan cualquier intento de someterse al examen de la congregación con la Biblia en la mano. Si alguien va con la Biblia, lo desechan, lo desprecian. Vamos a terminar con el segundo bloque. Vamos a compartir este tema, Dios incomparable. Y en un ratito volvemos con el último y tercer bloque. Tremendo este tema. Gracias, Señor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Acordate, no te hagas esclavo de los hombres. Sé esclavo de Cristo por amor, solamente de Él.